Venezuela, tengan todos muy buenos días. Les saluda como siempre en este espacio en nombre de un gran equipo que hace posible que lleguemos a través de sus pantallas, Natalie Vitesnik. ¿Con cuánta frecuencia usted camina por la calle, recibe un empujón y se queda esperando las disculpas? O por lo menos, ¿cuándo fue la última vez que vio a un adolescente cederle su puesto en una unidad de transporte público a una persona de la tercera edad? ¿Cuán importantes son para nosotros las buenas maneras? Y es que pues ignoradas por muchos, estas normas que Manuel Antonio Carreño llevó al papel hace aproximadamente unos 160 años, son muchas de ellas ya olvidadas, al no haberse quizás adaptado a la evolución de nuestra sociedad. Sin embargo, tanto la necesidad de su existencia como el propósito mismo de cada una de estos parámetros es algo que aún no ha perdido vigencia y hoy más que nunca es necesario rescatarlas. Pero ¿sabe usted exactamente qué es lo que significa la palabra urbanidad? ¿Cuán importante es esto para nosotros y por qué es tan necesario en estos tiempos llevar a cabo acciones que nos permitan rescatar esas buenas maneras en la sociedad venezolana? ¿Quiere conocerlo? Pues entonces acompáñenos el día de hoy en este programa de Soluciones. Desde ya participe con nosotros con todos sus comentarios y sus dudas a través de nuestra cuenta en Twitter @solucionesgb, hoy utilizando el hashtag o la etiqueta Palabras Mágicas. Sean bienvenidos. La cortesanía, comedimiento, atención y buen modo, 4 elementos indispensables para tener una mejor convivencia con los demás. Ellos definen, según la Real Academia Española, el término urbanidad, palabra derivada del latín urbanistas, entendida además como la serie de pautas de comportamiento que se deben cumplir y acatar para lograr una mejor relación con nuestro entorno. Esta definición puede llevarlos a que inevitablemente viajen al pasado, a aquella época donde a través de viejos y estirados manuales se imponían normas de comportamiento. Para muchos, fue quizás esta intransigencia y rigidez lo que le pudo haber dado cierta connotación negativa a la palabra urbanidad, de la que hoy en día poco se habla y mucho menos se practica. En Venezuela, un gran paso en aras de formar a una sociedad de convivencia sana y derivada de la práctica de los buenos modales lo dio en el año 1853 el sobrino de Simón Rodríguez y padre de Teresa Carreño, Manuel Antonio Carreño, quien por primera vez plasmó en papel todo aquello que siempre había existido como leyes nunca escritas en su altamente reconocido y aplicado a escala continental Manual de Urbanidad y Buenas Maneras, mejor conocido como Manual de Carreño. Pero 160 años han transcurrido desde entonces y tales normas resultan en su mayoría totalmente inadecuadas a los tiempos actuales. Pero ¿cómo hacer para crear conciencia sobre las buenas maneras en una sociedad donde mostrar el respeto hacia el otro a través de un simple por favor o un gracias es un gesto cada vez menos frecuente? Acompáñenos a averiguarlo como parte de nuestras soluciones. Y es que una pregunta súper relevante a propósito de este tema tiene que ver con en qué momento esta frase de probablemente esa persona no se ha leído a Carreño dejó de ser algo bochornoso. Y justamente para hablar de esto tan interesante y tan vital para garantizar pues la convivencia sana en nuestra sociedad, se encuentran con nosotros dos personas que han venido trabajando en torno a este tema desde hace pues ya un poco más de 14 años. Ellos son la señora Miriam Ledesma. Ella es profesora de la Universidad Bolivariana de Venezuela, coordinadora de proyectos de la Escuela de Comunicación Social en esa Casa de Estudios Superiores. Sí. Muy buenos días. Buenos días. Bienvenida, Miriam. Gracias por estar con nosotros. Gracias la por la acompaña su esposo. Él es el profesor Carlos Sabarce, profesor de la Escuela de Comunicación Social en las cátedras de análisis de contenido y radio y proyectos de investigación también en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Ambos, además, autores de este libro, el Manual de Urbanidad de Carreño, el nuevo Manual de Urbanidad de Carreño. Buenos días, Carlos. Buenos días. Bienvenido. Gracias. Es algo súper importante hablar de este tema porque probablemente las nuevas generaciones pues no conocen mucho sobre lo que es el Manual de Carreño. Y esto nos lleva a preguntarnos fundamentalmente, ¿no? ¿Qué es esto de urbanidad? ¿De qué estamos hablando cuando se mencionan pues las buenas maneras? Miriam, cuéntanos. Estamos hablando de la consideración y el respeto al otro, básicamente, más que de la etiqueta, que hay que separarla de la urbanidad. Estamos hablando de la capacidad de saber que el otro existe, de respetarlo, de trabajar con amabilidad
y un poco manejar la estima, hacer aquello, procurar vivir de una manera que no molestes al otro y que le hagas la vida fácil al otro, de forma tal que el otro también te la haga a ti. Es una cuestión de ser recíprocos. El manual de Carreño comenzó como una norma, como una idea de cómo vivir bien en comunidad. Tal vez cuando Carreño escribe su manual, plena colonia, colonia no, ya habíamos salido de la colonia, pero en esa Caracas del siglo XIX, la vida era mucho más simple, era mucho más doméstica, era mucho más reglamentada. Hoy en día vivimos en las grandes urbanizaciones, en los grandes urbanismos, incluso en las megápolis, y ya nos hemos como que separado y hemos dejado de ser comunidad para convertirnos en individualidades. Se nos olvida. Entonces cada uno anda caminando solito por el mundo sin darse cuenta que solos no podemos estar y que solo no lo vamos a lograr. Entonces la urbanidad es saber cómo vivir y convivir con los demás, haciendo que para todos sea más grato. Ahora, Carlos, pues la Real Academia Española define urbanidad con 4 conceptos, digamos, fundamentales. Habla pues de cortesanía, de comedimiento, de atención y buen modo. Cuando hablamos de cortesanía, es inevitable que muchísimos de nosotros pues viajemos al pasado, ¿no? Pensemos en algo pues súper anticuado. ¿Es esto así? Pues no, no es así. Fíjate, Carreño, en su momento, recordemos que él es hijo de Cayetano. Cayetano era el hermano de Simón Rodríguez, quien se quitó el apellido de Carreño en un disgusto que tuvo con su hermano. Y se quedó con el apellido de la mamá. Él, disculpe. Tranquilo. En aquel momento, la norma de sentarse a la mesa era el punto de partida del encuentro de la familia. Okay. Y Carreño, el papá Cayetano, era muy exigente en eso. Y el hijo lo aprendió muy bien. Decían además que quien sabía comportarse en la mesa, sabía comportarse en sociedad. En cualquier otro lado. Es interesante ver la palabra del origen. Urbanitas habla de organización dentro de un conglomerado de lo urbano, de la ciudad. En contraposición, lo rústico, que es el comportamiento en el campo. Entonces, el tono fuerte, golpeado, la palabra sin matices, es lo que acostumbra quien trabaja en un ambiente totalmente diferente. Trabajar por ejemplo, con las bestias, con los animales, con el ganado, es diferentísimo a trabajar con otros seres humanos. ¿Es quizás entonces lo brusco, lo violento, lo opuesto a estas buenas maneras? Sí, sí. Y de origen es así. Entonces, todo lo que tiene que ver con ese manejo de la palabra como una herramienta para encontrarnos es lo opuesto a una persona que vive fuera del conglomerado humano, que no necesita ese tratamiento delicado para evitar el enfrentamiento innecesario. Ahora bien, Manuel Antonio Carreño pues llevó al papel toda esta serie de normas que ya eran pues bien conocidas por la sociedad en el año 1853. Pero esto no data de esta fecha, es algo mucho más antiguo. ¿De dónde proviene toda esta cortesanía, digamos, estas reglas tácitas entre la sociedad? Toda sociedad, toda cultura ha impuesto normas para la convivencia. Esas normas para la convivencia durante muchísimo tiempo incluso han servido para diferenciar a los grupos sociales y a las clases sociales. Mientras más refinado eres, estás en los estamentos superiores. Se supone que la gente que es menos refinada está en los estamentos inferiores. Por eso es importante separar lo que es la urbanidad, la capacidad de vivir con el otro, de vivir amablemente con el otro, y el refinamiento de lo que se llama el protocolo y todas estas otras cosas que corresponden a cada sociedad. Toda sociedad ha creado sus normas de lo que se debe hacer y de lo que no se debe hacer para garantizar la vida en común, porque si cada uno de nosotros anda por su lado haciendo las cosas como quiere, no hay posibilidad
de armonizarnos, no hay posibilidad de integrarnos. Y son normas que varían de acuerdo también a la cultura. A la cultura, al tiempo, a la época. Yo recuerdo así rápidamente que a nosotros nos acostumbraron en casa que no se arrasaba con todo lo que había en el plato. Siempre había que dejar un poquito. Eso era un gesto de que, bueno, eso era la norma de la época, estamos hablando de los 60, en Caracas. Me voy a Inglaterra y dejo un poquito en el plato, porque es la norma. La pasé muy mal porque falté el respeto a la casa. Allí se come todo. No se deja absolutamente nada en el plato. Y eso tenía que ver con las guerras. Así es. Con los modos de vida, las historias de cada. La cultura quizás de austeridad que ellas personas venían transitando. Exactamente. Entonces, esos procesos, fíjate, la palabra nos viene de dónde? Del latín. Del latín y el griego. Entonces ya estamos hablando de la antigüedad, cuando la gente comenzó a construir ciudades y comenzó a normar, a establecer parámetros de acuerdos para poder convivir y lograr en el ágora griega, lo básico era la palabra. Y era ese saber escuchar, que la profesora Ledesma el primer día de clase le dice siempre a los muchachos, norma del buen hablante, norma del buen oyente, para podernos entender. Algo que quizás para muchos de nosotros pues pasa a veces inadvertido, ¿no? Por debajo de la mesa. Uno lo conoce y tratas de aplicarlo, pero muchas veces sencillamente lo dejas a un lado por justamente todos estos cambios que han existido en la sociedad. Y cabe entonces aquí también preguntarnos, ¿cuán importante era para la sociedad de, digamos, la mitad del siglo XIX esto de las buenas maneras? ¿Y ha cambiado entonces esa importancia? ¿Es que ahora acaso es menos importante saber de estas buenas maneras, saber de urbanidad? De eso vamos a hablar más adelante. Les invitamos, amigos, a que nos acompañen y participen con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Recuerden hoy el hashtag o la etiqueta palabras